Aquí estamos con el profesor Víctor Rodríguez Otegui, que nos va a hablar sobre Artigas el republicano y libre pensador. Bien, cuando se alude a Artigas como referente de la Revolución Rioplatense, hay que analizar su figura en el marco de un contexto histórico y en el marco a su vez de un tiempo complejo, además, y muy convulsionado. No estamos hablando en este caso de un filósofo, no estamos hablando de alguien que todo el tiempo estuviera pensando en pasar a la posteridad por sus frases célebres, ¿verdad? Cuando frecuentemente se lee cosas sobre Artigas, a veces podemos tener la tentación de pensar que estamos ante alguien circunspecto que todo el tiempo estaba pensando en decir cosas para que lo recordáramos 200 años después. Y no es así, las personas andamos por la vida con nuestras circunstancias, con nuestras virtudes y defectos. Era un hombre de a caballo, un hombre sencillo, un hombre acostumbrado a convivir con los hombres y mujeres de sus circunstancias, de los pagos sencillos, y de aquella campaña en armas contra la opresión. Ahora, formaba parte también de un tiempo histórico, ¿verdad? Y en aquella banda oriental, aquel Río de la Plata de gente sencilla y aquel Montevideo de gente sencilla, con calles de tierra y casas de una sola planta, sin embargo, tras aquel ambiente sencillo y austero, había ideas también, ¿verdad? Se sabe por lo menos que existían antes de la Revolución 3 bibliotecas más o menos importantes, todas privadas naturalmente, porque el Estado monárquico no tenía en sus planes justamente tener bibliotecas. Una biblioteca era de la Congregación Franciscana, a cargo desde el año 1786 de un cura joven, masón, Chambo de apellido, y las otras dos bibliotecas de dos funcionarios de la corona, liberales en ideas, ¿verdad? Como Ortega y Monroy, y que era subdirector de aduanas de la época. Ya el hecho que fuera director de aduanas da una pista, porque por la aduana siempre pasan cosas, y algunas cosas, a veces pasan mercaderías de contrabando y a veces pasan ideas de contrabando, y era el caso, ¿verdad? Ortega y Monroy y Pérez de la Sagra, también era otro comerciante importante de Montevideo, ambos masones, y ambos tenían sendas bibliotecas. En esas bibliotecas ya se sabe de ellas por los catálogos, ¿verdad? Que están hoy en el Archivo General de la Nación, y ahí figuraban obras relevantes del pensamiento de la época, ¿verdad? Obras de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y muchos autores, y también algunos tomos de la enciclopedia. Es decir, en aquel ambiente sencillo, de gente sencilla, los libros estaban ahí a disposición para quien eventualmente los pudiera consultar. Se sabe a su vez que desde 1810, por lo menos, existía la obra publicada de la traducción del Contrato Social de Rousseau, traducción hecha por Mariano Moreno, revolucionario bonaerense. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en aquel ambiente sencillo, pese a todo, había, sin embargo, difusión de ideas y algunas personas que accedían a los libros. Entonces, en ese marco, Artigas se rodea de la gente que él llamaba
en aquel momento fieles al sistema. ¿Qué quiere decir fieles al sistema? Al sistema de ideas, ¿verdad? Son aquellos que durante el transcurso del periodo revolucionario se mantuvieron fieles, según sus propias palabras. ¿Qué quiere decir fieles? Bueno, fieles a las ideas republicanas, básicamente. En aquel mundo, las ideas en debate eran las del liberalismo, más bien de tonalidad conservadora, afecto a la monarquía parlamentaria, al sufragio censitario, sufragio limitado, y por otro lado las ideas republicanas que propugnaban por justamente derribar la monarquía y construir una república con sufragio universal, distribución de tierras para los más pobres, acceso a la educación. Es decir, eso es el marco de ideas de la época. Y el artiguismo adhirió a las ideas republicanas, con una clara influencia de autores como Rousseau, Thomas Paine, cuya influencia se trasunta en muchos de los documentos. El proyecto de constitución artiguista del año 1813, encargado probablemente a Felipe Santiago Cardoso, que había sido un compañero de armas en la época de Blandengue de Artigas y fue durante los años de la Revolución de Mayo colaborador cercano de Mariano Moreno. En ese proyecto de constitución del año 13, que no entró en vigencia porque los avatares de la revolución hicieron que se frustrara su aplicación, pero en todo caso establecía claramente los pilares republicanos. Y hay estudios que han hecho algunos historiadores, como Aristo Fernández o Alfonso Fernández Cabrilli, que señalan la clara influencia y similitud con la Constitución de Massachusetts y con las ideas de Rousseau. Por ejemplo, voy a leer un artículo de la Constitución, ¿verdad? Que da cuenta de esta similitud. Dice el artículo 6 del proyecto de Constitución, dice: ningún hombre o corporación o asociación de hombres tiene otro derecho para obtener ventajas o privilegios particulares y exclusivos distintos de la comunidad que los que se originan en la consideración de los servicios hechos al público, y no siendo por naturaleza este título ni hereditario ni transmisible a los hijos, descendientes o relaciones de sangre, es absurdo y contra lo natural la idea de un hombre nacido magistrado, legislador o juez. Y el artículo 8 de este proyecto de constitución decía: el gobierno es instituido para el bien común, para la protección, seguridad, prosperidad y felicidad del pueblo, y no para el provecho, honor o interés privado de algún hombre, familia o clase de hombres. Es decir, la idea del bien común como una suerte de consenso social que evitara los privilegios particulares, si fueran personales o de un grupo determinado. Eso es clarísimo en el pensamiento republicano. La idea de combatir que grupos de interés colonicen al Estado, grupos de interés de toda naturaleza. Y reitero, estos artículos tienen una gran similitud, a través de los estudios de derecho comparado, con la Constitución de Massachusetts. ¿Cómo había llegado esta Constitución a Nueva Plata? Bueno, a través de las obras de Thomas Paine, que fue un revolucionario norteamericano y de la Revolución Francesa, ¿verdad? Un republicano cuya obra se conocía en el Río de la Plata a través de la traducción de un español, García de Sena, y que por lo menos se sabía que existían algunos ejemplares en el Río de la Plata y en las bibliotecas que aludimos, y alguna biblioteca más. Esta es una de las características del republicanismo.